Buenas tardes a todos los presentes, los jurados y los docentes. En este caso, mi nombre es María Elena Chávez Céspedes, la alumna de canto popular de la carrera de música. Y en este día estamos con la futura licenciada Arlet. Muchísimas gracias por concederme esta entrevista y bienvenida. Muchas gracias, Malena. Yo con gusto te ayudo, ¿no? A poder responderte todas las preguntas. Muchísimas gracias. ¿Sos estudiante de sexto, séptimo semestre? De séptimo semestre. De séptimo semestre. Muy bien. Me vas a ayudar muchísimo con esta principal pregunta, que sería, bueno, ¿en qué medida el conocimiento de tu anatomía vocal, que sería la laringe, el paladar, el diafragma, ha dejado de ser un concepto solamente teórico para convertirse en una sensación de autorregulación consciente mientras cantas? O sea, en otras palabras, ¿cómo te ayuda en la práctica a conocer cómo funciona tu aparato vocal cuando estás cantando? Eh, Me ayudó bastante, por ejemplo, el tema del diafragma. Cuando necesitaba hacer muchas notas largas, necesitaba una resistencia. Me ayudó bastante el tema también de la proyección, saber cómo funcionaba, ¿no? El tema de la proyección dentro de mi rostro. Entonces, dónde colocar mi voz. Todas esas cositas me ayudaron bastante. Y el tema también de la resistencia al momento de que yo quería hacer melismas y que necesitaba un apoyo para poder hacerlo porque eh, no podía. Uno de los defectos que yo tenía es que no podía hacer melismas, no podía hacer vibratos y el tema de la respiración me ayudó bastante. Muy bien. Entonces es necesario aprender un poco sobre anatomía vocal, ¿cierto? Sí, y también saber cómo funciona tu voz, porque vos podés cantar bonito, ser afinada, pero si vos necesitas realmente avanzar, necesitas saber que tu cuerpo te puede ayudar a poder cantar mucho mejor si vos lo llegas a conocer bien. Perfecto. Y bueno, seguimos con la pregunta número 2, que sería, durante una presentación en vivo, ¿cómo percibís que tu alineación corporal y tu postura influyen en la libertad de tu sonido y en la reducción de tensiones en el cuello o la mandíbula? Mm. Esta pregunta la había escuchado más antes. Yo hace un tiempo, hace unos años, yo tenía un problema muy notorio que era tenía un dolor bastante fuerte en mi mandíbula y era porque tal vez no sabía muy bien cómo manejar el tema de mi respiración, de mi apoyatura más que todo, porque utilizaba lo que no debería, por ejemplo, mi mandíbula forzaba mucho y al terminar de cantar me dolía bastante. Y fue un tema que lo desglosé y empecé a ver otra manera de cómo cantar, otra manera de cómo poder proyectar para que esto no suceda, ¿no? Y me pasaba mucho en las presentaciones. Y eh, lo resolví con el tema de que yo necesitaba saber que mi apoyatura estaba para eso, ¿no? El tema de mi respiración, entonces necesitaba saber que eso también me podía ayudar, al menos a mí me ayudó bastante, ¿no? Porque yo salía bastante adolorida de las presentaciones, ¿no? Creo que el tema de mi postura dentro de escenario o de cómo canto tal vez sentada, parada, mirando a un lado o al otro, o tal vez con alguna figura, ¿no? De baile o etcétera. Eh, Juega mucho bastante el papel de cómo manejas tu proyección. Juega mucho eso. Porque dependiendo de cómo vos estés sentada o parada, si vos no tenés una buena apoyatura, creo que se te va a hacer un poco complicado poder dar también una buena proyección, un buen sonido, porque Exacto. mmm, nosotros sentaditos, tranquilos, paraditos, bien, podemos concentrarnos en cantar, digamos, ¿no? Pero cuando estás en escenario, vos necesitas, o al menos las canciones que cantás, dependiendo,
te piden moverte, te piden estar de un lado a otro, te piden convivir con el público y vos necesitas tener bastante práctica, ¿no? Y eso es mucho, depende de cuánto vos practicás, de cuánto vos haces que tu voz sea un poco más flexible, ¿no? Que ya con el tiempo vayas viendo técnicas, ¿no? Por ejemplo, si vas a hacer un melisma, no vas a estar ahí haciendo un malabar mientras haces un melisma, ¿no? Tenés que saber que necesitas relajarte un poco para poder tener un buen show, digamos, ¿no? Y cantar bien sobre todo. Muy, pero muy importante la postura. Muchísimas gracias por esa respuesta. Y bueno, seguimos con la pregunta número 3, que no mucho menos importante, que es el pasaggio. El passaggio en italiano suele describirse como un purgatorio técnico, entre comillas. ¿Qué ejercicios como el glissando, el aullido del lobo o la sirena o la ambulancia has integrado de forma efectiva para navegar tu voz mixta sin quiebres en el escenario? Sin quiebres en el escenario. A la hora de Eh, interpretar. Ujú, a la hora de interpretar, ¿no? ujú. Creo que el que más me ayudó inconscientemente fue la sirena. Y del lobo tuve muy poca práctica, pero tuve más con la sirena. Yo lo practiqué bastante, la verdad. Este ejercicio lo practiqué bastante, pero no como una técnica vocal, sino lo practiqué como calentamiento. Ya, al principio me lo enseñaron así, pero cuando ya necesité, digamos, hacer este pase de voz de pecho a cabeza, a los meses me di cuenta de que era un ejercicio que me ayudaba bastante para la voz mixta, ¿no? Y al menos dentro del escenario, entonces fue, fue bastante complicado porque yo en muchas presentaciones tuve muchos quiebres porque no sabía cómo, ¿no? Y fue el tema del glissando de la sirena que me ayudó bastante tanto en el escenario como en la práctica propia, porque antes de subir a un escenario siempre tenés que tener lista, ¿no? La canción y haber practicado, haber visto bien qué técnicas puedes utilizar, ¿no? Porque las técnicas en realidad son un apoyo para que vos podás conocer tu voz. Porque tu voz no va a depender si lo haces bien por una técnica, va a depender de que cuánto vos practiques y cuánto vos le enseñes a tu cuerpo en dónde está el sonido que estás haciendo. Totalmente. Muy, pero muy bien. Bueno, seguimos con la pregunta número 4, que sería, ¿de qué manera el uso de herramientas tecnológicas, como hacer grabaciones propias, aplicación de afinación, metrónomo, aplicación de piano, etcétera, etcétera, ha modificado la percepción que tienes de tu propio timbre y brillo vocal? La verdad que bastante, porque yo antes no me solía escuchar, me daba mucha vergüenza o tal vez miedo, ¿no? De cómo yo haya cantado, de cómo yo me haya escuchado, pero cuando empecé a hacerlo, me di cuenta de que muchas de las cosas que creía que estaba bien, en realidad estaban mal, porque no se escuchaba bien, porque no tenía una buena proyección, porque no sabía que tal vez mm, el tema de hacer notas más agudas y no poder darle la misma fuerza con la que estaba cantando, se escuchaba eh, como que no le das el mismo énfasis a lo que te está dando la canción, digamos, ¿no? Que te pide una fuerza y vos pasas de voz a cabeza y no lo haces bien y suena como que se va debilitando. Entonces, muchas veces me ha tocado ver videos o grabaciones en presentaciones en donde realmente tal vez no le presté tanta atención antes, ¿no? Al escucharme y hacer hacer este tipo de autorreflexión de lo que estoy cantando. Pero cuando empecé a hacerlo, me di cuenta de que tenía que mejorar muchas cosas. Entonces, fue ahí cuando yo empecé a tal vez darle un poquito más de importancia a mi interpretación personal. Tu interpretación personal a la hora de brillar en el escenario, a la hora de interpretar, ¿cierto? Claro, a la hora de interpretar cada canción.
Muy bien. Seguimos con la pregunta número 5 que me parece muy importante. Me gustaría que describas un momento específico en tu formación donde un ajuste técnico como el uso del twang o el bostezo te permitió superar una limitación que sentías que bloqueaba tu expresión artística. Mm, el tuán y el bostezo. La verdad que yo siempre he tenido como que el color de mi voz siempre ha sido como que muy, muy, ¿De pecho? sí, es como que tenía un colorcito distinto, eso es lo que siempre me dicen, ¿no? Que mi color de voz siempre es un poco distinto porque no es No es ni común, muy, no se escucha ni muy, agudo. no es, ajá, muy agudo ni muy grave. Entonces es como un término intermedio, ¿no? Y el tema del juego del Duan y el bostezo, a mí me sirvieron bastante porque cuando los empecé a practicar, eh, empecé a jugar con los sonidos dentro de mis prácticas, ¿no? Empecé a jugar con los sonidos y empecé a darme cuenta que tal vez las diferentes colocaciones me podían dar un color distinto a mi voz, ¿no? Ya, que ya no se escuche tan intermedio, sino que le dé más fuerza a la voz de cabeza, o tal vez que le baje un poco a mi voz de pecho, ¿no? Entonces, ahí también aprendí a darle fuerzas a mi voz de cabeza. Aprendí a Wow, darle fuerza con el tuán. Aprendí a darle fuerza a mi voz de cabeza. me alegra muchísimo. Entonces, en este caso serías como una mezzosoprano por ahí. Sí, en realidad soy mexo, pero tengo un registro un poco amplio en los bajos, entonces también tengo bajos de contralto. Qué bonito. Bueno, seguimos con la pregunta número 6 que dice, aumentando lo que has dicho, ¿cómo has vivido personalmente y vocalmente los periodos de transición, ya sea por los cambios hormonales, salud vocal o fatiga? En este caso, porque sos mujer, puede ser el cambio de menstruación a la hora de cantar. ¿Cómo adaptaste tu ejecución para mantener tu rendimiento? Mm. Es un poco complicado este tema porque para volver a cantar después de sanar tal vez de un resfrío o estar dentro de este ciclo de mujer, eh, ha sido difícil y hasta ahora es un poco complicado porque tener, por ejemplo, tuve un examen hace un tiempo y ya tenía lista la canción y en 2 días me enfermé. Y cuando quise volver a practicar esta canción después de haber sanado de mi enfermedad, mi voz cambia, o sea, no cambia, sino que se siente Opaca. como cuando salís de la piscina, digamos, ¿no? Ah. Estás mojada, tenés que secarte para no sentirte tan pesada. Entonces, es como si me hubieran dado un bote de agua fría y es como que reacciona y yo sabía hacer esto, ¿por qué no lo estoy haciendo bien? Entonces, creo que la práctica, el tema para eso están pues no los calentamientos, los ejercicios de melismas, de vibratos, dependiendo de qué te pide la canción. Volver a practicarlos, volver a practicar la canción una vez más, recordar, escuchar tus grabaciones, porque es aconsejable de que cada ensayo tú te grabes, ¿no? Para poder escuchar dónde puedes mejorar, dónde estás haciendo mal, entonces ya vos con la práctica vas a ir mejorando, entonces creo que el volver a recapitular las canciones que estabas cantando antes y volver a practicarla, de a poco va a ir tu voz va a ir recuperando la fuerza que necesita. En realidad no lo olvida por completo, ¿no? Simplemente fue afectada, ¿no? Es como vos te caigas y te hagas una herida en el pie, digamos, ¿no? Pucha, te duele
y no podés caminar bien, pero una vez eso va sanando, vas cuidándote, ya la movilidad de tu pie vuelve a ser la misma, ¿no? Entonces, siempre constantemente practicando, no dejes de practicar. Una vez que te sanes bien, volvé a practicar, volvé a hacer tal vez las técnicas con las que estabas trabajando antes, volverlas a hacer, no dejar de lado ni decir, ah, bueno, yo me sano y directo al escenario, no, vuelve a practicar otra vez. Muy bien, muy bien. Y bueno, la pregunta número 7 dice, ¿cómo logras que la técnica no se convierta en un proceso solamente mecánico, entre comillas, robotizado, y pase a estar al servicio de la verdad interpretativa y la emoción que deseas transmitir? En pocas palabras, ¿cómo combinas la técnica con la expresión emocional al cantar? Mm, eh, mi La técnica, musicalidad. la musicalidad, ¿no? Ujú, Con el tema. Por ejemplo, a mí me gusta bastante los melismas. A mí me han costado mucho, 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 mucho poder hacer melismas, poder hacer vibratos, porque no lo sabía hacer. Entonces, cuando me exigieron esto, empecé a implementar en canciones que me gustaban bastante, en canciones sencillas en realidad. Hay coritos, hay canciones bien sencillitas, ¿no? Que ujú. no, tal vez no te exigen vibratos, tal vez no te exigen melismas, pero yo escogí esas canciones que realmente me emocionaban a mí para poder implementar ahí, ¿no? Lo que es lo que yo me estaba autoexigiendo, melismas y vibratos, ¿no? Porque es un poco más fácil, ¿no? Implementarlos ahí que en canciones que ya tienen, porque podés sobrecargar una canción y podés romper tal vez esa emoción y hacerlo bastante exagerado, porque pasa, he visto presentaciones en que uno sobrecarga mucho la canción con muchas técnicas y pierde o se pierde el quiebre, tal vez el aire de lo que quería interpretar. Entonces, mmm, tratar siempre de haber un balance, ¿no? Un balance y también tratar de llegar a las personas, ¿no? Porque el chiste también de poder cantar y hacer una presentación no es que simplemente lo hagas excelente y demostres que sos un gran cantante. También tenés que demostrar que la canción que estás cantando vos también la estás sintiendo. Entonces, yo lo implementé en canciones sencillas, implementé melismas, vibratos, pero tal vez no exagerando, ¿no? Siempre dándole ese aire de, de buen cantante, pero una persona que está cantando también abiertamente a mostrar que esta canción fue, primero me tocó a mí, ¿no? Entonces, primero la sentí yo y te estoy Desde el mostrando. corazón. Claro, te estoy mostrando que esta canción también es una canción que te puede tocar a ti también, ¿no? Sin Wow. exagerar, sin estar tal vez el acompañamiento también tiene que ser una parte importante porque mmm, han habido presentaciones igual en las que he participado yo y el piano está haciendo, uy, súper arpegio, escalas pentatónicas, la guitarra está a toda fuerza, ¿no? Pero tal vez esto quebró un poco el tema de la interpretación para que lleguen a otras personas también, digamos, ¿no? Que puedan sentir tal vez lo que está diciendo la canción, ¿no? Entonces, hay, hay canciones que son netamente para que vos demostres todo lo que sabes en tu instrumento, pero hay canciones que también tenés que saber cómo interpretarlas. Wow, bien, qué profundo. Me encanta tu criterio y totalmente concuerdo contigo en cuestión de a la hora de interpretar es muy importante poder conectar con el público, poder transmitir no solamente una simple letra, sino una historia detrás de cada canción, como dice Arlet, ¿no? Bueno, para finalizar, la pregunta número 8 es la más importante para mí y te pregunto así, dice, ¿en qué punto sentís que has dejado de imitar a otros referentes, a otros artistas,
para comenzar a ejecutar las técnicas de forma empírica y auténtica, definiendo tu propia identidad como artista? En pocas palabras, ¿en qué momento sentiste que encontraste tu propia forma de cantar y dejaste de imitar a otros artistas? Mm, creo que fue más que todo cuando ya empecé a escoger las canciones porque me llegaban a mí, no porque me las exigía mi docente, sino que empecé a escoger canciones que me llegaran a mí primero para yo poder tener un poco más de tal vez autocriterio en lo que estoy cantando. Y tuve un poco más de libertad tal vez desde mi quinto o cuarto semestre de escoger las canciones, eh, pero no escogía cualquier canción, ¿no? Escogía una canción que tal vez simplemente a lo que yo estaba avanzando y empecé a escoger canciones que tal vez primero eh, yo sienta que son canciones que me lleguen primero a mí, ¿no? Entonces, tampoco iba a cantar canciones sin sentido. He tenido un repertorio bastante amplio. He cantado canciones tanto rancheras, he hecho también canciones gospel, he hecho también baladas, inclusive una vez canté un rock pop, entonces he escogido canciones que tal vez me den esa libertad de poder darle mi propio aire, ¿no? A cada canción. Tu propia Y esencia. claro, mi propia esencia, pero esto lo hice siempre cuidando el tema de no exagerar tal vez, el tema de no darle tal vez de no darle como que una libertad muy suelta, siempre de la mano de mi docente siempre en revisión de que no, no hagas esto, o sí, sí hace esto, ¿no? Tiene que haber siempre una persona eh, supervisando lo que estás haciendo, porque si uno se pone a hacer solo las cosas y no hay una supervisión de alguien que sabe mucho más que vos, creo que va a ser algo complicado, ¿no? Porque si a tu propio criterio, pucha, no siempre se puede avanzar, ¿no? Entonces siempre tenés que tener el criterio de otra persona que te diga que tal vez algo que vos no has visto dentro de tus presentaciones, ¿no? Entonces, cada canción, por ejemplo, que yo he cantado, algo que yo siempre hago, tratar de, yo tengo que lo he hecho algo muy mío, un quiebrecito en mis voces, pero no suena exagerado, ¿no? Ajá. Y esto lo he hecho siempre con supervisión de alguien. Y es como que mi marca personal cada vez que canto. Entonces, eso ya vos lo vas viendo practicando, ¿no? Ya lo vas Muy, viendo vos, tal vez cantando las canciones como la interpreta el artista principal y ya vos le vas tal vez quitando o aumentando algunas cosas. o sea, adaptaste una, como tu sello, digamos, Sí, un es sellito como, que ya es como cuando uno escucha esa es Arlet. mm, sí, así mismo. Muy bien, felicidades, gracias por responderme todas estas preguntas y saben que las respondió de una forma muy fluida y nada, agradecerte de verdad por tu tiempo, por tu disponibilidad y por tu perseverancia y disciplina en la música, en el canto popular. Esperemos que te vaya muy, pero muy bien agarrado de la mano de Dios, bendiciones en tu carrera musical y éxitos en lo que vayas a hacer y en tu especialización y gracias, Arletcita, por concederme esta entrevista para mi investigación, que en este caso es mi tesis. Gracias a vos, gracias por tomarme en cuenta y espero que esta entrevista sirva de mucho para tu tesis. Que te vaya muy bien. Gracias. Decí chao. Chao. Chao.